Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual estaremos leyendo en un momento, Señor. Queremos que de ella, Señor, sean desprendidos los principios rectores para que nuestra vida sea dirigida en ellos. Te rogamos de la asistencia de tu Espíritu Santo sobre este importante tema, Señor, y que tu ayuda, Señor, se transite hacia nuestras acciones para que podamos nosotros ser victoriosos en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Job capítulo número 1 dice la Biblia así: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amén. Hoy estamos cerrando prácticamente con la prédica número 7, de 7 obviamente, la serie Único en su clase. Y en verdad que estuvimos hablando en referencia a personas únicas en su fe, y había pues algunos personajes bíblicos de los cuales podíamos hablar. Personas únicas en obediencia, y había personajes, claro, cada vez hubo una reducción de los mismos, hasta llegar a un tema del cual prácticamente queda bien reducido el número de personas que figuren en la Biblia para hablar de ello. Y quise escoger a Job para hablar de la verticalidad. Un hombre vertical, un hombre firme, un hombre de carácter sólido, un hombre de verdad, un hombre completo, una persona íntegra. Y quiero hablar respecto a la integridad. Claro, cuando hablamos de este tema y nos basamos en Job, yo creo que cualquier pastor, cualquier predicador, nos sentimos avergonzados con nosotros mismos al exponer el mismo y hablar de integridad y ver todo lo que él pasó y mantuvo su integridad. Yo creo que al vernos nosotros como ante un espejo en relación a este tema, quedamos escasos y no tenemos otra opción más que pedir misericordia a Dios para que nos ayude a seguir adelante. Y este tema del cual quiero tratar lo baso en respuesta a una pregunta.
que es mi transición. ¿Qué hacía Job para tener una integridad única? Porque usted vaya a ver muchos personajes en la Biblia, el gran David, por ejemplo, pero hay episodios que no figura esta temática como nosotros lo quisiéramos, Moisés, etcétera, el mismo Abraham, Isaac, los temas que hemos visto, las personas que hemos visto, pero cuando llegamos a Job, como que decimos, o como cuando dicen, me quito el sombrero. Pero ¿qué hacía que Job tuviera una integridad única? Yo anoté 4 respuestas. ¿Quiere escucharlas? La primera de ellas es su capacidad para soportar adversidades. Esto lo hacía que él tuviera una integridad única. Porque, mire, todo eso que lo leímos, los 7,000 ovejas, los 3,000 camellos, las 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, todo eso, en lo que transcurre el capítulo 1 y capítulo 2, se fue, se perdió, todo. Imagínese usted la capacidad de este hombre para resistir esta pérdida material. Es el equivalente a que nosotros perdamos nuestro carro, nuestra casa, nuestras cuentas, nuestro trabajo, todo. Perdió todo esto, hablando de la temática material. Pero no solamente eso, sino que también perdió su familia. Y ya cuando avanzamos tantito, apenas estamos en los primeros 2 capítulos de Job, ya hemos avanzado muy poquito y empezamos a sentir el sufrimiento de Job. Perdió también su familia. Y no solamente su familia, sino que después de perder lo material y su familia, él todavía tenía su salud. Y entonces viene una enfermedad terrible a él, tan terrible que cuando vinieron 3 de sus amigos de lejos, de un lugar lejano, cuando vieron a Job no lo reconocían. Tan terrible era la enfermedad que él decía, estoy en polvo y ceniza. Por eso digo que qué capacidad de soportar y aún así mantenerse en Dios. Y empieza rápidamente a saltar las reflexiones hacia nuestras vidas. ¿Hasta dónde nosotros somos capaces de resistir para seguir a Cristo Jesús? ¿Hasta dónde nosotros somos capaces de hacer para demostrarle nuestra verticalidad en amor a Él? Job nos da una enseñanza contundente. Una persona con una alta capacidad para soportar las adversidades. Pero si comparáramos lo que estamos viviendo, si comparáramos las cosas, yo creo que nos quedaremos demasiado escasos en este tema, en el tema de lo físico. Hay personas que al saber que pueden perder algunas cosas por seguir a Cristo, entonces prefieren seguirlo marginalmente o seguirlo solamente de lejos o sencillamente no seguirlo. Job tenía una capacidad vasta para soportar las adversidades. Y esto es únicamente en el capítulo 1 y 2, porque luego viene una tormenta psicológica por parte de 3 amigos que llegan con él. Llegan ahí, él está ya solo, diríamos nosotros como abandonado, sentado en ceniza, con esas llagas, irreconocible, sin nadie que le pudiera visitar. Llegan ellos y se le quedan viendo. Lloraron mucho. Dice que estuvieron llorando al verlo. Imagínese usted. Y estuvieron ahí viéndolo y se le quedaban viendo. Y pasaba un día sin hablar, viéndolo, 2 días, 3 días, toda una semana, 7 días
estuvieron sin hablar, atónitos ante la escena que ellos estaban viendo. Hasta que Job empezó a hablar. Usted lo puede ver en el capítulo 3. Y dijo, empezó a clamar, empezó a expresar su angustia, su dolor. Maldijo, como diciendo, termine el día, que no existe el día en que yo nací, etc. Dijo todo lo que un hombre en esa posición dice. Expresó su dolor, su angustia, lo intenso de lo que estaba sufriendo. Y a partir de que Job habla, empiezan ellos a hablar. Y empiezan a hacer señalamientos hacia él. Le empiezan a decir, te pasó por esto, por aquello. Cuando las personas no tienen la información que necesitan, regularmente dan opiniones desbalanceadas, dan opiniones que no van a ayudar a la persona que necesita ser levantada. O sea, que las personas que llegaron a verlo, cuando debieron haber hablado, no hablaron. Y cuando debieron haber callado, hablaron. No sé si me estoy dando a entender. Ellos, al llegar, debieron haber consolado inmediatamente a Job. Y cuando Job empezara a hablar, ellos debieron haber escuchado, pero lo hicieron al revés. Estuvieron hablando durante muchísimos decenas de capítulos, estando criticándolo, estando señalándolo. Y eso para él, pues, intensificó la calamidad que estaba viviendo. Él tuvo la capacidad para soportar adversidades materiales, familiares, físicas e incluso amistosas. ¿Hasta dónde somos tú y yo capaces, por mantenernos verticalmente en el camino del Señor, de soportar la crítica de los amigos, la crítica de los familiares o incluso el abandono de los mismos? Estar dispuestos, si perdemos todo, mantenernos en Cristo Jesús, lo material, lo que sea, mantenernos en Cristo Jesús. ¿Hasta dónde tú y yo? ¿Sabes dónde está la respuesta? La respuesta radica en la integridad que tú y yo tengamos. No está en que si queremos o no queremos, radica en la integridad que tú y yo tengamos a Cristo Jesús. ¿Qué hacía que Job tuviera una integridad única? Segunda respuesta, su capacidad de decisión. Porque mantenerse en integridad en esos escenarios no era una cosa reactiva, era una cosa preactiva. No era una reacción como todos, o sea, la gente se espera, reacciona solamente. No sé si me estoy dando a entender. Las personas no hacen nada o muchos por ser mejores, por estar preparados, por tomar una decisión de antemano de verticalidad, sino que van caminando y de repente llega la situación y solamente reaccionan. Reaccionan según lo que hayan trabajado, si es que se trabajó. Job no era así. Al contrario, él era proactivo. Él había tomado una determinación, como tú y yo podemos tomar una determinación en este día, con independencia de las circunstancias y lo que nos pase, tú y yo seguirle amando a Él, sirviéndole a Él, tomando la cruz, siguiéndole y adorando su precioso nombre. Pero esto no es fácil. Job expresó abiertamente todo lo que un hombre sufre o cuando expresa la pérdida, dolor, llanto, ansiedad, depresión, abandono, etc. Todo lo expresó Job. Pero en medio de ello se compromete a mantener su unión a su fuente de soporte, a Dios. Quiero brincar hasta el capítulo 31, verso 6, para que me acompañe, si son tan amables. Job 31, verso 6. Le han pasado a este capítulo ya muchas cosas y él dice: pésame Dios en balanza de justicia
y conocerá mi integridad. Aleluya. Él refrenda el compromiso con Dios de mantenerse íntegro, aún y con todos los sucesos o calamidades que él ha tenido, porque él se compromete a mantener su unión con su fuente de soporte, con su Dios. En tanto las personas no estén determinadas a mantener su unión sólida con Dios, no podrán ser íntegras y no podrán ser verticales delante de Él. Job tiene su centro de la vida, o en el centro de su vida Job tiene un gran valor. Ese valor se llama compromiso. Aleluya. Es el eje central de este gran hombre. Se llama compromiso. Con independencia de lo que pueda suceder, él está comprometido con Dios. Y cada que vamos avanzando, como que nos vamos avergonzando, al menos yo. ¿Hasta dónde está tu compromiso con Dios? ¿Cómo puedes valorar tu compromiso con Dios? ¿Sabes cómo? Cuando las cosas no marchan bien, valoras tu compromiso con Dios. Pero también lo valoras cuando las cosas marchan bien. Porque en el primer capítulo, si tú lo observaste, él tenía todo lo que un hombre quiere tener. Era el más poderoso. Cuando se registra aquí, orientales, te está diciendo de personas que hoy le dirían multimillonarios. Diríamos nosotros una especie así como de jeques. Y él era el más poderoso. Y en medio de ese poderío de lo que él tenía y de la bendición de tener tantos hijos, 10 en total, y muchísimos criados, él solamente levantaba la mano y se le atendía. Pero dice que día con día él tenía una comunicación con Dios, ofrecía sacrificios por si alguno de sus hijos estaba fallándole al Señor. Tenía un compromiso en las buenas y en las malas con el Señor. Y aquí la pregunta para nosotros es que a veces nosotros Dios nos bendice y tan fácil que es olvidarnos en ocasiones de Dios. Lo tenemos todo. Y se nos hace fácil, como ya no lo necesitamos, porque tenemos las cosas, no tenemos ya tanta necesidad de orar, etcétera. Pero Job no era así. Y cuando le empezó a ir mal y re mal, y en la cima de la calamidad, que no se puede observar en otro personaje de la Biblia, en esa cima, él se mantiene firme delante de Dios por ese valor llamado compromiso. ¿Cuál es tu compromiso con Dios? ¿Hasta dónde llegas por estar comprometido con el Señor? Job no entiende lo que pasa, pero es consciente en comunicarse con Dios. Hay cosas que tú no vas a entender por qué te están pasando. Él no sabía por qué. Todos los días me comunico con Dios. Le ofrezco sacrificio, le adoro, amo a mi familia, oro por ellos, etcétera. Lo busco a Él. ¿Por qué me está pasando todo esto? Él no sabía por qué. Y si tú lees los capítulos que están ahí, te vas a dar cuenta de ello. Él voltea para todos lados y no entiende. Lo único que él sabe y que le hace ser consistente en su comunicación con Dios es que Dios tiene misericordia y tiene el poder para levantarlo aún del polvo. No sabe lo que le pasará en el futuro, pero su unión con Dios es irrompible. No finge lo que le pasa. Y sus emociones las controla solo pensando en el Señor. Qué difícil es a veces controlar nuestras emociones, pero él ha tomado una determinación bajo un compromiso de que no sean las emociones lo que le guíen a él,
sino el compromiso que él tiene con Dios. Presenta entonces un modelo de vida basado en un fundamento moral, o sea, en Dios y no en emociones. La emoción es pasajera. En muchos lugares podemos nosotros escuchar temáticas y podemos nosotros emocionarnos mucho, pero en tanto no adquiramos nosotros un compromiso verdadero con Dios, las cosas no van a marchar como el Señor quiere que marche en nuestras vidas. Necesitamos tomar los modelos de vida basados en fundamentos espirituales y morales, como es el caso que estamos en análisis. Tercer respuesta a la pregunta, ¿qué hacía que Job tuviera una integridad única? Avanzo, hermanos. ¿Les parece? Su capacidad para reconocer sus errores. Capítulo número 40. Capítulo número 40, versos 3 al 5. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Por dar un ejemplo en un texto, él tiene una capacidad de reconocer sus errores. Hay quienes reconocen sus errores, pero hay una diferencia en Job. Job reconoce sus errores y lo hace con fines de arrepentimiento. Él se arrepiente delante del Señor. Hay quienes solamente reconocen sus errores. No sé si me estoy dando a entender. No se arrepienten. ¿Y por qué no sabemos que no se arrepienten? Porque los vuelven a cometer una y otra vez. En tanto la persona no se arrepienta, significa que no ha reconocido realmente sus errores. Lo dice la hermenéutica del texto que estamos en análisis. Él no lo hace así. Él reconoce sus errores y se arrepiente. Lo dice el pasaje que acabamos de leer. Él tiene la confianza en un Dios perdonador, en un Dios que tiene misericordia, y eso le provee a él seguridad de mantenerse en él y poder expresarle sus errores. Qué difícil es hablar con una persona que no te perdona, que no perdona, ¿sí o no? Tú hablas con una persona que no sabe perdonar, vas a pedirle disculpas, vas a pedirle perdón y casi que sabes que no te va a perdonar. Casi que vas por puro protocolo, por sanidad interior. Como que tienes fe en que no te va a perdonar. ¿Qué cosas, no? ¿Qué fe? Pero porque se lo ha ganado la persona. Digo, hay personas que no perdonan. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero cuando sabes que la persona es misericordiosa, es cristiana, vaya. O sea que Cristo opera en su vida. Que si tú le hiciste algo, sabes que si vas y le pides perdón una vez, te va a perdonar. Pero pastor, yo no fue una vez. Sí me perdonó una vez, pero no fue una vez. 3 ocasiones le he ofendido a esa persona. Pero ¿sabe qué, pastor? Las 3 ocasiones me ha perdonado. Y a lo mejor dices, bueno, entonces ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y el Señor te responde, muchas. 70 veces 7. Significa infinidad, significa muchas. Siempre. Entonces, cuando tú conoces una persona que sabes que te va a perdonar, ¿cómo vas? ¿Con la confianza
vas arrepentido quizás por lo que hiciste, etcétera, y si vas a pedirle perdón es por algo. Le pides perdón con esa seguridad de ser perdonado. Algo así pasaba aquí. A Job, él estaba provisto de una seguridad. Él sabía que podía decirle al Señor sus errores. Dice, mejor voy a cerrar mi boquita, Señor. No sé todo lo que estoy sufriendo. No sé. Tú me dices, porque el Señor se presenta de una forma majestuosa. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formé las estrellas? Y con eso, en verdad que, Señor, perdóname. Guardo silencio en todo lo que dije. Una vez hablé, 2 veces hablaré y guardaré silencio delante de ti. Y esa seguridad de poder expresar sus errores a un Dios perdonador. El mismo Dios que está aquí con nosotros, al cual tú le puedes pedir perdón por alguna falla que hayas hecho. Y debes de tener la seguridad que Él tendrá misericordia y será amplio en perdonarte. No se necesita presentar argumento alguno, ni defensa, cuando se reconocen las equivocaciones. Hay personas que, pastor, llegué tarde porque mire, a su cita, ¿verdad? Yo le dije, bueno, a tales horas y ya media hora después, es un ejemplo. Pastor, llegué tarde porque fíjese que venía, pasó el tren, o el vuelo se retrasó, etcétera, etcétera, así, y bastantes argumentos. Y algo que yo he aprendido es que cuando yo llego tarde a una cita, por ejemplo, con la dentista, hace poquito, llegué 5 minutos tarde, le marqué antes que iba a llegar tarde y lo primero que quise decirles, quiero pedirle una disculpa. Así. No hay necesidad de argumentar a nuestro favor, pero cuando no sabemos reconocer nuestros errores, la persona tiende a estar argumentando el por qué cometió ese error. No sé si me estoy dando a entender, amados. Este libro, amados míos, nos hace que nos pongamos frente a un espejo y a veces quedamos sin nada que tener en nosotros como para decir, Señor, no me ayudes. Necesitamos una vasta ayuda del Señor, porque esos solamente son algunos detalles. Imagínese si lea todo el libro y va usted a terminar pidiéndole perdón al Señor, porque dice, Señor, yo pensaba que estaba bien, Señor, y ahora cuando veo esto, Padre mío, en verdad que te pido perdón por cómo he estado actuando. No se necesita presentar argumento alguno ni defensa cuando se reconocen las equivocaciones. Solo se pide disculpa en caso que sean a otras personas o en caso que sea al Señor se le pide perdón. ¿Cuántos dicen amén? Su capacidad para reconocer sus errores le hacía un hombre vertical. Qué bonito, ¿verdad? Un hombre vertical es aquella persona que sabe reconocer sus errores. Cuarto respuesta a qué hacía Job o que Job tuviera una integridad única, su capacidad de perdonar. Ya vimos que él confía en el perdón de Dios, pero en el verso número 10 del capítulo 42, si usted gusta acompañarme, y ya prácticamente estamos de salida en el libro, estamos hablando del último capítulo. Por supuesto, todo esto es un pequeño extracto de lo que acontece y lo estoy poniendo bajo la temática de la verticalidad. Hay muchos temas aquí, por supuesto, en el libro. Su capacidad de perdonar. Dice la Biblia, verso 10 del capítulo 42. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él ¿qué? Hubo orado por sus amigos, que parecía que fueran enemigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ahí hay otro tema, ¿verdad? Los beneficios del arrepentimiento, por ejemplo, pero no vamos a entrar en ello, salud.
su capacidad de perdonar. ¿Por qué? Porque él tenía en sus manos a sus amigos. Dios había hablado, primero hablaron los amigos con una información escasa que tenían, señalando a Job, añadiendo aún más calamidad a su calamidad. En lugar de levantarlo, de alzarlo, de restaurarlo, parecía ser que su intención era hundirlo. Y cuando Dios se presenta y dice, a ver, vamos a ver quién tiene la razón, tus 3 amigos o tú, Job. Y le levanta la mano a Job. Tú tienes la razón. Tus amigos no tienen la razón. Por tal motivo les va a acontecer esta situación. Y hubo una situación de enfermedad también tremenda en ellos. Pero Job bien podía decirles, hey, ¿qué pasó? Les dije. ¿Cuántas veces le has dicho hacia una persona, te dije? ¿O cuántas veces las personas te han dicho, ya ves, te dije? En una ocasión en liderazgo vimos que esa frase no es para nosotros, porque no denota una actitud de perdón. El te dije no es para nosotros. Él se niega a seguir el juego de los demás, porque vive según los principios de Dios. No se deja llevar por sus emociones. Lo guía el carácter moral y los valores. No reacciona, sino que es proactivo. Vive por encima del compromiso y del comportamiento de muchos. No usa la venganza ni la revancha con ese famoso te dije. Él pudo haber dicho, bueno, pues eso les pasa por haberme hablado así. Eso que tienen ahora ustedes, para que vean, a ustedes sí les está pasando porque Dios directamente se los dijo. Él tenía eso en sus manos para decirlo. Pero cuando un hombre es íntegro, hay una capacidad de perdón en su corazón, que en lugar de hacer eso, se puso a orar por ellos. Aleluya. Su amor es o era incondicional. Aun y cuando le hayan hecho lo que le hicieron, era incondicional porque era un hombre vertical. Y yo quiero preguntarte a ti, si medimos en este parámetro nuestra verticalidad o integridad, ¿hasta dónde subiría la escala de esa medición en tu vida? Cuando tú tienes la oportunidad de la revancha de algo que te hicieron y de poder decir, te dije, y eso le pasa por esto. O que puedas ser también como Job, de todo tu corazón puedas orar por las personas, y cuando se hace de todo corazón, Dios escucha y Dios lo sana. Lo sanó el Señor, porque así lo registra la palabra de Dios. ¿Qué hizo a Job? Un hombre íntegro, su total dependencia en Dios. Su vida era Él. Dios era el eje central de su vida. Todo funcionaba, todo armonizaba, todo dependía de Dios. Tal como el cristiano, la vida en Cristo es maravillosa, porque pase lo que pase, Él es nuestra vida. El apóstol Pablo lo entendió de una manera clara y dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Ese es mi ambiente es Cristo. Él es totalmente todo en mí. Yo estoy en Él. Para mí el vivir es Cristo. Entre más vida me dé, más oportunidad me da de hablar de Él, de predicar de Él. Y si muero, estoy con Él. Y el morir es ganancia.